Bien, bien, qué bueno que preguntaron, ya estamos grabando. Entonces, vamos a generar tres poblaciones que tienen diferentes promedios y aquí los vamos a programar en este vector que se llama promedios. Entonces, les decía que la ANOVA, el análisis de varianza o ANOVA, se utiliza para probar la hipótesis de que tres o más poblaciones tienen un promedio igual entre ellas. Entonces, el análisis de varianza ANOVA se utiliza para probar la hipótesis de que tres o más poblaciones tienen medias ok. De que tres o más poblaciones, la hipótesis de que tres o más poblaciones tienen la misma media, esa es la hipótesis, esa es más general, de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Entonces, esta es la hipótesis cero. La hipótesis cero es que tres o más poblaciones tienen la misma media. Eso es lo que el análisis de varianza nos va a permitir contestar. Y vamos a generar tres poblaciones que tienen estos promedios. Entonces, el grupo 1, tres poblaciones se refiere, por ejemplo, a tres grupos experimentales que tienen tratamientos diferentes, ¿no? Tienen diferentes concentración 1, 2 y 3 de un fármaco un Ya llegó el doctor Ranier. metodología experimental A, B o C. Ranier, ¿ya veniste, Ranier? Está conectando su audio, ¿verdad? Aquí está. ¿Cómo estás, Vic? Bien, Ranier, qué bueno que pudiste venir. Entonces, esta clase vamos a ver el análisis de varianza. Perfecto. Y nos permite probar la hipótesis nula de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Es esta hipótesis que vamos a intentar probar con el ANOVA. Y estas tres poblaciones, les decía a los muchachos que pueden representar tratamientos del medicamento A, B y C sobre tres poblaciones de individuos o concentraciones de diferentes fármacos A, B, C. Cuando tienes tres grupos o más grupos experimentales y quieres ver que sus promedios son diferentes, alguna medida de estos grupos experimentales, utilizamos el análisis de varianza. Entonces vamos a generar aquí en el laboratorio de estadística tres grupos. Vamos a llamarle, el grupo 1 va a provenir de una población con distribución normal que tiene un sample size, vamos a poner un sample size de 20, que tiene un sample size de 20. Entonces 20,1 nos da, aquí están, estos son los valores del grupo 1. Están centrados en 0, tienen desviación estándar 1. Entonces no tienen chiste. Y les voy a sumar el primer elemento de promedios. Ahí alguien tiene abierto su micrófono. Le voy a sumar el primer elemento de promedios. Entonces, como el primer elemento vale 0, pues este grupo tiene promedio 0. No tiene chiste. Y luego vamos a generar algo que en MATLAB es muy útil, que son los IDs. El ID del grupo 1, entonces, no es más que un grupo de unos. Le voy a poner uno por un vector de unos que tiene el mismo tamaño que el grupo 1. Esto es porque muchas veces queremos así voy a poner índice de G1. Esto es porque muchas veces las poblaciones no tienen que tener todas el mismo tamaño. Entonces, no caben siempre en una matriz cuadrada. Es para tener diferentes grupos con diferente número de observaciones. Utilizamos estas cosas que se llaman índices. Y fíjense, esto es trivial, grupos, no sé, lo que se llama grupo 1. El índice es un vector de unos que tiene el mismo número de elementos que el grupo 1. Vamos a darle esto a copy-paste 3 veces. Entonces generamos el grupo 2, que va a tener el promedio, el segundo elemento de promedios, y el grupo 3, el tercer elemento de promedios. Y entonces el índice de G2 es del tamaño de G2, de grupo 2, y G3, el índice G3
es del tamaño de G3. Grupo 3 no existe porque aquí no le cambié grupo 3. Entonces promedio es 1, 2, 3 y vamos a echar un vistazo a los datos. Entonces aquí está grupo 1, se ve que están más o menos centrados en 0. Su identificador es 1. Podemos utilizar letras, pero vamos a dejarlo en números. El grupo 2 tiene promedio, debe tener promedio 3. Ok, vamos a confiar que así es. Y el índice, el índice, este es 2. Y este índice es 3. Déjenme volver a darle F5 a esto. Ok, para ver que el índice del grupo 2 es 2. Es un vector con el número 2 repetido tantas veces como elementos tiene el grupo 2. Y el grupo 3 tiene promedio 6. Y su índice, o sea, su identificador es 3. Esto nos va a servir. Nos va a servir ahorita más adelante. Fíjense, entonces vamos a hacer rápidamente un box plot de esto. Sí, se usan los números simplemente para sustituir el nombre del grupo, ¿no? Ajá, se usan los números para identificar cada grupo. ¿Sí? Puedes ponerle ABC, podemos ponerle ABC, pero vamos a hacerlo más sencillo, vamos a utilizar números, pero estos son identificadores. O sea, el número no representa nada, sino la pertenencia al grupo 3. O sea, el índice puede ser una letra, o sea, puede ser A, B y C. Exacto. Pero es más sencillo usar números. Es más sencillo usar números, sí. O sea, es más fácil generar una matriz de números que una matriz de letras. ¿Cómo generamos una matriz de letras? Ok. No, sí es bastante más complicado porque tienes que usar strings y Tienes que usar strings y luego el curly bracket y eso, pero eso no tiene mucho caso. Mira, ¿qué pasa Para MATLAB es más fácil números. ¿Qué pasa si le decimos así? Mira, no, ok. Replication factors must be numeric, ok. A ver, reprodúceme esta matriz. Mira, sí pudo. 3,1. Ahí está, mira. Entonces, ahí está. De esta manera podemos generar los identificadores así. Ok. Esta es una manera alternativa. Estos son identificadores. Le voy a poner aquí identificadores con letras. Si lo quieren probar, lo pueden usar también para que ustedes comprueben que los identificadores no, o sea, el número 3 no es que esté 3 unidades, una unidad arriba del grupo 2 o 2 unidades arriba del grupo 1, sino que son nada más nombres, grupo 1, grupo 2, grupo 3, que se pueden llamar grupo A, grupo B o grupo C. Y déjenme, entonces vamos a, por ejemplo, el box plot le gusta que los datos estén en una matriz cuadrada, vamos a ponerle así, grupo 1. Y luego punto y coma, grupo 2. O sea, los voy a juntar aquí todos en un vector que se llama datos. Y el grupo 3. Y los identificadores, así le voy a poner IDs. Lo mismo. Entonces, abro corchetes, este es el identificador del grupo G1. Punto y coma. Y esto lo copio. Entonces, lo que hice aquí fue concatenar esos grupos. Vamos a ver si eso resultó cierto. Ok, entonces ahí está concatenado los identificadores, tengo concatenados los grupos. Entonces a Boxplot le das los datos y le das los IDs. Y Boxplot es feliz porque genera una gráfica en la figura. Vamos a empezar en la figura 2, muchachos, porque la figura 1 la va a usar ahorita más al rato. Le decimos CLF y vámonos en un primer panel. Vamos a generar 3 paneles. Vamos a tomar el primero. Decimos que H. Voy a hacer las líneas. Le falta una U en figura. Correcto. Y entonces este line width, vamos a generar. Y déjenme incluir esta gráfica. Aquí, para que lo estemos viendo. Entonces, ahí están nuestros 3 grupos, grupo 1, 2, grupo 3 y el boxplot. Fíjense que los grupos se parecen mucho en cuanto a
rangos intercuartiles se parecen mucho al rango total, ¿no? -2 a 2, pero las medias son diferentes. Las medias entre los grupos son diferentes y no nos sorprende. Lo bonito de simular los datos es que no nos sorprende porque sabemos que los tres vienen de distribuciones normales y lo único que cambia entre ellas son los promedios que definimos en este vector. Todos los grupos tienen tamaño 20 para simplificar las cosas. Y vamos a ponerle el título boxplot. Entonces todos nos acordamos, todos se acuerdan qué es el boxplot, ¿no? Es la media, el rango intercuartil, el 50% de los datos están concentrados dentro del cuadro y los bigotes es el rango, el valor máximo y el mínimo. Si hubiera unos valores extremos, los se pintarían con asteriscos. Además, si le damos aquí suficientes veces, ahí está. Estos tuvieron valores extremos, aunque sabemos que no son extremos porque vienen de una distribución normal. Bien. Entonces, ¿cómo podemos probar la hipótesis de que las tres medias no son iguales? Y para tener una intuición de lo que hace el análisis de varianza, vamos a generar un grupo adicional abajo del grupo T, abajo del grupo 3. Aquí voy a poner, vamos a generar un grupo con todos los datos. Vamos a llamarle grupo T. El grupo T contiene a todos estos, denle copy paste a este, contiene todos los grupos y el ID del grupo T, vamos a suponer que es un grupo 4, sabemos que no es un grupo 4, es el conjunto de todos, pero tiene el identificador número 4. Entonces, están esos tres grupos que son los grupos experimentales, pero voy a generar un cuarto grupo para que podamos ver. Este cuarto grupo nos va a permitir ver una cosa bien bonita que es qué es lo que hace el análisis de varianza. Y entonces aquí vamos a poner el identificador del grupo T, le llamé por grupo total. Vamos a ver si eso funciona. Es size de grupo T. Ok, entonces los espero para que tengamos esta gráfica. Es más, en lo que los espero en el siguiente panel. Fíjense, esta gráfica es cada vez más común. Esta gráfica está apareciendo cada vez más. Todavía no está en las azucaritas, pero... ¿Es la de violín o cuál? La de violín, ajá, sí, la de violín. Pero va a tomar por asalto sí, es muy útil. De repente sí funciona. Te da más información, ¿no? De un vistazo. La distribución. De cómo está distribuida la población, es bien bonita, sí. Y MATLAB no tiene gráficas de violín, por eso les decía a Ranier que bajan de la página del laboratorio. Ahí hay un grupo de archivos hasta abajo, hay una función que se llama violín. Porque MATLAB no tiene programada la función de violín, pero tiene programada esta que se llama Swarm Chart, que es parecida, nada más le falta el contorno. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí le das los identificadores y los datos, igual que el boxplot. Y le dices que quieres que los puntos sean negros y que estén rellenos. Gorditos y bonitos. Vean, estas dos gráficas muestran los mismos datos, aunque la gráfica de abajo se llama Swarm Chart, que voy a poner aquí. Y esto se los quería mostrar porque estas gráficas son cada vez más comunes. Ahora, para que sea una gráfica de violín, me falta el contorno y lo voy a... Pues de una vez vamos a ponerlo, ¿no? En el tercer panel. Vamos a poner aquí la gráfica de violín. Y a esta gráfica le gusta que los grupos, como son de diferente tamaño,
viven en una celda, grupo 2, grupo 3 y el grupo T. Y el título es una violin plot. Y pues, muchos de ustedes deben haber visto ya, se han de haber encontrado ya con estas gráficas de violín. Muchas revistas, tú le mandas una gráfica de barras y te regresan el artículo sin haberlo revisado, sin haberlo mandado a revisar. Te dicen, pues, cambia de las barras, de tus gráficas de barras, por lo menos Voxplot, pero si tienes suficientes datos, pon las gráficas de violín. Y es bien bonita la gráfica de violín. Es más, todavía más bonito le decimos. Claro. Sí, porque aparte de la mediana, que te indica la mediana, te indica la forma del violín, te está diciendo cómo se distribuyen los datos, ¿no? La forma de violín, y fíjense, la combinación de estas dos, están todos los datos y además la gráfica de violín. Pero sí, la voy a quitar para... Sí, exactamente. La manera de construir una gráfica de violín es muy sencilla, es como un histograma. O sea, el perfil de la gráfica de violín es un histograma con bines muy finos, tan finos que los unes con líneas y se ve como una línea continua. Pero es como un histograma, ¿ok? Es una manera más... el término técnico es un kernel density function, se llama KSD. Kernel density function, que es un histograma con bines muy pequeños que estima la probabilidad de distribución de los datos. Y fíjense, los violines son simétricos, ¿no? La línea de la izquierda es igual que la línea de la derecha, para todos los violines son simétricos. Pero entonces, donde están concentrados los datos en la gráfica de violín es más gordita. Entonces, vean cómo da más información que el Voxplot. Tiene la misma que el Voxplot, o sea, tiene la media y la mediana. Bueno, esta tiene la media y tiene las dos. Pero en las normales, ¿se acuerdan? En una distribución normal, la media y la mediana tienden a son iguales. En una muestra pueden ser diferentes, pero en la población son iguales. Además del Voxplot, el violín te permite ver la distribución, que está bien bonita. Fíjense cómo la distribución del grupo T, del 4, en el cuarto grupo, es mucho más gordita, ¿no? Es más gordita en medio. Estas suben y bajan bien rápido. Bueno, pero estamos viendo, son tres maneras de ver el mismo grupo de datos. Pero quería mostrarles las de violín porque las van a ver o en algún momento se las pueden pedir. Y además esto nos va a permitir ilustrar qué es lo que prueba el análisis de varianza. Entonces, los espero. Los espero, muchachos, para que todos tengamos esta gráfica. Díganme mientras qué errores les marcan. Dime, Ranier. Yo no puedo hacer el violín, doctor. Lo llamé, pero... Tienes que viajar. Es que hay que bajar una función en la página web. Función de aquí de la página del laboratorio. Sí la bajé, pero como ya la está, ahí está, pero hay que agregarla al invoco? pad, ¿no, Víctor? Sí, mira, tienes que tienes que bajarla aquí en este directorio donde dice, en la ventana de comandos le das PWD y ves en qué directorio está trabajando MATLAB. Ahí tienes que bajar la gráfica de violín. Si la bajas en el escritorio o en otro lado, MATLAB no la va a poder encontrar. ¿Por qué no les enseñas a hacer eso? Porque creo que sí es importante lo de agregar una carpeta al pad, ¿no? Está más fácil, Ranier, que... Si lo ponen en la... Sí, ahora si quieren agregar una carpeta al pad, es trivial, se van a Home, luego aquí le dicen Set Pad, y luego le dicen Add Folder con subfolders. Entonces, por ejemplo, si la bajaron en Downloads, aquí le pueden dar Downloads y le ponen Open, y luego Save. Yo no le voy a dar esto porque... Ya la tienes. No, porque luego... Te va a buscar. No, porque luego unos toolboxes, Ranier, ponen nombres de funciones de MATLAB y las sobrescriben. Y entonces, sí, exacto. Quieres correr una función de MATLAB y no funciona. Yo una vez me peleé, esto te lo digo porque me peleé con los de MathWorks como por unos 2 meses. Estuve diciéndoles, es que
ya copié el ejemplo que viene en su página y le doy correr y me marca un error. Y así hasta que con el tercer monito de ya que me mandaron de atención a clientes, me dijo el monito, a ver, en el pad no tiene esas funciones iguales. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Sí, exacto. Y efectivamente, Es que MATLAB tiene la cualidad de que va a usar la función que encuentre primero en el pad o correcto, en la vía. correcto, Entonces, si tienen dos funciones con el mismo nombre, va a usar la función que encuentre primero, ¿no? correcto, correcto. Entonces, Sí, en ocasiones puede uno cometer el error de tener dos funciones con el mismo nombre sí, y eso se vuelve muy problemático, como dices, Vic. sí, se vuelve problemático porque por ejemplo, me pasó con el Toolbox, por ejemplo, el Toolbox de Cronux tiene funciones que Ajá, tienen el mismo nombre de unas de MATLAB, entonces, y se encuentra primero a Cronux que a su propia función, entonces, por eso corre no, la de Cronux, ¿no? por Sí, eso no me gusta agregar carpetas así de manera indiscriminada. sí, es Entonces, buena idea. entonces eh, mejor me aseguro que lo que quiero utilizar es la carpeta que estoy trabajando, ¿no? Solo tengo pocas carpetas que tienen acceso al pad. Eso es buena idea. Oye, aprovechando en lo que llegan los muchachos a la gráfica, Sí, me quedé pensando en lo que mencionaste en la clase pasada sí. sobre la hipótesis nula, ¿no? Ajá, sí. Que efectivamente es una distribución, tienes toda la razón, es una distribución centrada a cero. Es una distribución centrada en cero. La diferencia entre dos medias, la hipótesis nula, es que la diferencia es cero. Ajá. Exacto, que la diferencia es cero. Pero el punto clave, como tú dices, Ranier, es que no es un número, sino una distribución. Eso es lo que hay que entender, acabas de decir el secreto de la estadística. Es el secreto de la estadística, exactamente. La hipótesis nula es una distribución que te dice por dónde, por azar, puedes encontrar esos valores y en qué probabilidad. Exactamente. Ese es el secreto de la estadística, Ranier. Ese es el secreto de la Sí. estadística. Que a Me nadie nos cayó el explican. 20 como a las 2 horas después de tu clase. Dije, tienes toda la razón. Pero, y lo que es, pero nunca nos explican eso. O sea, Ranier, yo llevé No. estadística en la carrera, luego llevé estadística en el doctorado, llevé una clase en el doctorado de estadística, llevé estadística en la carrera, y llevé estadística en la prepa, en la carrera y en el doctorado. Llevé 3 estadísticas y nunca entendí. O sea, siempre me quedaba en blanco, así de que, pues suena, Exacto. o sea, suena Este es interesante la mi estadística. quinto curso de estadística y es la primera vez que entiendo que la hipótesis nula es una distribución y tiene todo el sentido del mundo. Y entonces las variaciones alrededor de cero, o sea, no te va a salir cero porque las variaciones del muestreo hace que haya diferencias relacionadas al azar, relacionadas a la variabilidad de la muestra, ¿no? Entonces, Exacto. la hipótesis nula, puedes ver la distribución que esperas al azar alrededor de cero, ¿no? En el caso de la diferencia de medias, la hipótesis nula es que la diferencia es cero. Entonces, Ajá. ¿te acuerdas cómo nos llevamos a cero y decimos, esta es la hipótesis nula? Centraste a cero, sí. Centramos a cero, y luego vemos qué tan probable es que de una diferencia de 10 kilos entre hombres y mujeres. Y vemos que la Exacto. diferencia al azar es muy baja y entonces rechazamos, no probamos, sino que No pruebas que hay diferencias, rechazas que no son iguales. no pruebas que hay diferencias, sino dices, encontrar diferencias tan grandes como la que yo encontré al azar es muy poco probable. Eso. Por lo tanto, actúa en consecuencia de que no son iguales. Y sí, claro, y es muy difícil enseñar esto en el pizarrón porque pues no hay forma de generar estos números y con MATLAB es facilísimo. Exactamente. En el pizarrón lo puedes decir, pero no queda claro. Pero uno lo manda al buzón, así el spam. ¿Sí, no? Pero una vez que ya viste la hipótesis nula y le pones una línea y cuentas, porque lo contamos, Claro. ¿no? Cuentas el número de elementos y te das cuenta que sale lo mismo que sale de la prueba T, dices, ok, creo que ya entendí cuál es el núcleo. El núcleo de toda estadística es generar la hipótesis nula. Ese es el núcleo. Exacto. ¿Sí? Entonces, la distribución T es la hipótesis nula para una prueba en la que pruebas la diferencia entre dos medias, ¿ok? Y utilizas T porque cuando tienes muestras menores a 30 y no conoces la desviación. La desviación estándar poblacional. De la población, entonces la tienes que calcular a partir de la muestra y utilizas la prueba T. Y entonces, pero la prueba T es la hipótesis nula. Entonces, Claro. por eso se llaman los t-values,
cuando el t-value está muy alejado de 0, 3 punto y tantas desviaciones estándar, la probabilidad de tener ese t-value al azar es muy baja, y entonces rechazas la hipótesis nula. Entonces la distribución... Efectivamente, quedó distribución- clarísimo. Ajá. La distribución de la hipótesis nula. En el caso de la varianza de la nova, la hipótesis nula es la distribución F. Ahorita la vamos a ver de manera precisa, la hipótesis. ¿Ok? Antes de llegar a la distribución F, quería que viéramos esto. ¿De dónde sale el análisis? ¿Cuál es la motivación del análisis de varianza? Entonces, listos muchachos, todos tenemos esta gráfica. Y está clara la gráfica de violín, está claro cómo es ver esta distribución de los datos. Bueno, el swarm chart es la gráfica de violín, pero sin los contornos, ¿no? Son los puros puntos despeinados, pero están despeinados más en donde hay más densidad de puntos. Y la gráfica de violín es un histograma, nada más que puesto siempre hemos visto los histogramas así, ¿ok? Tomen un histograma, volteenlo y luego denle copy-paste, y entonces se ve así, ¿no? Se ve gordito y bonito. El lado de un violin plot es un histograma, ¿ok? Es un histograma. Es un histograma calculado de una manera que se llama kernel density function, ¿ok? Pero es un histograma. Y lo le das la vuelta y ya después ves la gráfica de violín. ¿Está clara la gráfica de violín, muchachos? A ver las de mi laboratorio. La clase pasada me estaban volviendo efectivamente porque el bootstrap yo lo escribí así, bootstrap, ¿no? Y el nombre correcto es ¿cuál es el nombre correcto? Bootstrap, así, ¿no? Conté, De eso sí, nos vamos a exacto. disfrazar en Halloween, de Bootstrap. Exactamente. Me estaban bulleando por WhatsApp, me dijeron que era la versión Halloween del bootstrap, era el El bootstrap. bootstrap. El bootstrap, ¿no? Así que me estaban bulleando, y sí me estaban bulleando, Rani, ¿viste? Qué mala onda. Pero además lo hicieron con Tania porque nunca me corrigieron, Rani, me dejaron grabar. Exacto, te deben de haber Está corregido. grabado, la clase pasada está grabada, y ahí está bootstrap, ¿no? Pero ya No fue con saña, Doc. Entonces, muchachos, entonces ahora sí, corríjanme, no se engancha, si ven un error, corríjanme, no dejen que se quede grabado ahí el error forever. Y interrúmpame, ¿la gráfica de violín está clara? ¿Qué es una gráfica de violín? Doctor, a mí me marcan varios errores al momento de correr el programa. ¿Qué te dice? El primero dice error using boxplot straighten G must be the same lane as X or the same Sí. lane as the number. Sí, Ujú. sí, fíjate, entonces, mira, aquí tienes que juntar datos en un solo vector. Aquí juntamos todos los datos en un solo vector. Datos es un vector. Datos tiene que ser un vector así enorme. Sí. Datos mide 120 porque mide 20, 20, 20 y luego todos los grupos unidos, otros 60, te da 120. Y los índices también es un vector de 120. Entonces, tal vez este renglón no lo tienes programado. Vic, me tengo que despedir porque tengo conferencia en el colegio. Ok, René. Pero veo la clase mañana. Órale. ¿Sale? Sale, La René. discutimos. Bye. Aquí juntamos todos los Doctor. datos, aquí juntamos todos los índices. Doctor, ¿Sí? nada más para comentar, mi swarm chart sale en los puntos como muy gruesos. No sé si esto esté correcto o algo metí mal en algún número. ¿Salen muy gorditos los puntos o qué? Sí. ¿Tienes sample size igual a 20? A ver. Espérense, y todo empezamos con Clear CLC, acuérdense, todas las clases empiezan con Clear CLC. No peguen esto detrás de la clase anterior, porque muchas variables las estamos utilizando. Entonces, las clases anteriores viven acá en el inframundo después de return, y la clase nueva empieza con Clear CLC. Ya. No, sí, la sample la tengo en 20. Y sí puse clear. Ok, entonces, pero ves más o menos el mismo número de puntos. Lo que pasa es que a lo mejor tiene que ver con la Sí. definición del monitor. Sí, entonces Sí, se parece mucho. tiene que ver con la definición del monitor. Es más, fíjense, vamos a hacer una cosa.
al random, al generador de números al azar, vamos a darle todos el mismo número, RNG. Fíjense, RNG, vamos a darle ¿qué número le damos? 1859. RNG, eso se llama seed, ¿no? Esa es la semilla del random. Y todos tenemos que tener exactamente los mismos números, exactamente la misma gráfica. Porque a todos iniciamos con este generador de números al azar. Y es más, cada vez que ejecutamos el código nos da la misma gráfica. Doctor, ¿Sí? a mí me aparecen dos errores. Me Sí, sí. aparece uno que dice error usando Shortcut. ¿Error usando qué? ¿Usando qué? Ah, Horsecat, así con H y con Z. H-O-R-Z, cat. Y dice que las dimensiones de los arreglos concatenados no son Sí. consistentes. ¿aquí en qué línea andas? ¿En la 29 o en qué línea andas? Esa no tiene línea, solo dice error usando eso. Yo tengo Y luego el me número. aparece otro error en el IDS. Y de X, ajá. En la 30, pero pues ya la vi, la reví. Fíjate, Y, espérate. ¿Sí estás usando punto y coma? sí, todo ya está Ahora exactamente. fíjense, este 4 es 4 por el size de grupo T. Size de grupo T, size de grupo 3, size de grupo 2, size de grupo 1. Este es size de grupo T. Y grupo T está definido como la unión de estos tres grupos. Sí, ya revisé todo y ya todo está igual. No sé por qué me sigue saliendo. ¿Tienes que ir CLC? Sí. Ahora, aquí son puntos y comas. Ujú. Espérate, Sí, todo. este índice GT viene de size grupo T, ¿de acuerdo? Sí. A ver, pásanos tu pantalla. Es que no puedo porque está bueno, la estoy viendo en la tablet y estoy usando la computadora. Ok, ok, o sea, si tienes exactamente lo mismo, tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, ¿hay algún error en algún lado? El archivo empieza con clear. Los grupos 1 vienen de random sample size más promedios. O sea, en algún lado una coma o una letra está mal. ¿Sí? Bueno, O sea, lo voy a seguir revisando entonces. sí, porque MATLAB no puede, MATLAB para la misma entrada te da el mismo resultado, ¿no? Ok. Doctor, a mí no, Sí. no me reconoce la variable, bueno, me dice que no reconoce la variable de Swarm Chart. ¿Qué te dice? ¿No está reconocida? Puede que tu MATLAB sea viejo, porque esa la agregaron apenas en el 2020B. ¿A poco? Sí, sí, porque yo estoy usando el 2020A y todavía no la tiene. Y ya chequé y lo agregaron en la siguiente versión. Ok, entonces los que no tengan Swarm Chart, no importa, nada más no pongan nada en ese panel 2 y quédense con la gráfica de violín abajo. De hecho, ¿Qué es eso? ¿cómo? Perdón, digo que sí es eso, porque sí estoy usando la 2020A. Sí. Yo no sabía que era nueva. Yo tampoco nunca la había usado. Ayer que estaba preparando la clase, vi que existía la función Swarm Chart porque no existía la de violín. O sea, estaba buscando la gráfica de violín de MATLAB, pero no, todavía no hay gráfica de violín de MATLAB. Entonces, por eso la busqué en internet y la puse ahí en la página del laboratorio y de ahí la bajé. Entonces, los que no tengan Swarm Chart no importa, nada más no pongan el panel 2. O dejen el panel 2 ahí, bichi, ¿no? Así. ¿Qué más, muchachos? Doctor, ¿Sí? solamente para saber, el comando del, bueno, la gráfica Swarm en comparación al último, a la última
gráfica que está en verde, que puso en verde, o sea, para no ejecutarla, ¿qué tiene diferente o qué, por qué nos puso esa aparte? No, es que podemos la misma gráfica de arriba pintarla junto con las de violín, entonces. Sobreescribir, sí. O sea, Hold on, yeah. Con hold on, pintarle los puntos arriba, entonces vemos la de violín y el swarm chart en la misma gráfica. Sí, cierto. Ok, bueno, la voy a dejar así o la podemos quitar, como ustedes quieran. Doctor, disculpe, para agregar la función de violín que usted tiene en su página, Sí. ¿Podría repetir así brevemente cómo la ponemos en...? Sí, o sea, cuando lo pones descargar, tienes que, bueno, primero te vas aquí a la ventana de comandos y le dices PWD y sabes en qué carpeta te marca. No, es que yo estoy como la compañera, estoy viéndolo en un celular y mi computadora no tiene internet, lo voy a hacer en la casa más tarde. Ok, entonces guardas la función aquí en la carpeta donde estás trabajando y ya, cuando le dices dir, bio, asterisco, tiene que aparecer ahí la función violín.m. Ok, entonces simplemente la guardo en esa carpeta. Es un archivo que descargas en esa carpeta, sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Nada más? Ok. ¿Listos? Bien. Entonces, el último grupo, el grupo 4, es el conjunto de los tres primeros. ¿Ok? El conjunto de los tres primeros. Entonces, cuando juntamos todos los datos en uno solo, cuando juntamos los tres grupos en uno solo, lo que pasa es que la variación, fíjense, la varianza del grupo 4 es la varianza combinada de estos tres grupos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo la varianza del grupo 4 es más grande. Ahora, ¿qué pasa con la varianza del grupo 3? Cuando los promedios son iguales, voy a poner los promedios 3, 3, 3. Vean la varianza del grupo 4. ¿Qué le pasó a la varianza del grupo 4? El grupo 4 contiene todos los datos. Aquí en Swarm Chart lo podemos ver. Aquí el grupo 4 contiene todos los puntos de los grupos 1, 2 y 3. Pero la varianza, ¿cómo es en comparación con los otros grupos? Disminuyó porque el grupo es más grande. La varianza, si ustedes, ok, le voy a quitar este random para poder ver gráficas diferentes. Fíjense, la varianza del grupo 4, fíjense en el box plot, fíjense también en las gráficas de violín, qué tan grande es el violín. La varianza del grupo 4 es muy similar. O sea, la varianza de todos los datos, cuando tienen el mismo promedio, es muy similar. La varianza de todos los datos es muy similar a cada uno de los grupos. Voy a hacer un ejemplo extremo. 0, 10 y 20. Ok. Fíjense en esto. Ok, vean, ahora sí, vean el box plot, vean la varianza del grupo 4. Vean la varianza del grupo 4 y vean la varianza del grupo 1, 2 y 3. ¿Se fijan cómo al juntar grupos que tienen diferente promedio, la varianza aumenta cuando juntamos los grupos? ¿Por qué? No porque los grupos tengan cada uno de ellos varianzas más grandes, no. La varianza entre los tres grupos, grupo 1, 2 y 3, es la misma. Solamente que como tienen diferentes medias, los grupos combinados tienen una varianza chonchísima. Vean la gráfica de violín. Vean la gráfica de violín. El grupo combinado es mucho más gordo, o sea, tiene más varianza, está mucho más disperso que cada uno de los grupos. Vean, y esto resulta nada más de cambiar los promedios entre los grupos. Voy a regresarme a promedio 3, 3, 3 y vean. El número de datos en todos los grupos es idéntico, ¿ok? El grupo 4 contiene a todos los datos, pero la varianza de todos los datos, cuando los grupos tienen el mismo promedio, es igual la varianza de datos combinados que la varianza de los grupos individuales. ¿Se dan cuenta de eso, muchachos? Otra vez me regreso a la parte extrema. Ahí los promedios son iguales. Vean cuando los promedios son diferentes.
La varianza combinada, vean la varianza combinada. Ok, vean el swarm chart, de hecho son 3 bonches de grupos, ¿no? Este y este. Y este es la gráfica de violín. ¿Se dan cuenta de ese fenómeno? Bueno, está claro lo que representa ese fenómeno. La varianza de los datos combinados es más grande que la varianza de los grupos individuales cuando las medias entre los grupos es diferente. Y aquí necesito que estén convencidos de este fenómeno, muchachos. ¿Están convencidos de ese fenómeno o no están convencidos de ese fenómeno? Me voy a regresar a las varianzas. Es más, fíjense, les voy a poner promedio 40 a todos para que no piensen que el promedio, siempre y cuando tengan el mismo promedio, vean la varianza. Todos tienen ahí medianas alrededor de 40, 40, 40. Y el promedio de todos los datos tiene varianza 40. Son más datos, perdón, tiene promedio 40. Son más datos, pero la varianza es la misma. ¿Qué? Sí. Sí. Tania, ¿tienes abierto tu micrófono? Doctor. Adelante. Ahora sí le podría compartir mi pantalla. Sí, venga. Ahí está. ¿Sí la puede ver? Dice, ahí ya la podemos ver. Sí la podemos ver todos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces a ver. Tienes una coma en vez de un punto y coma en IDS. Ahí está. Aquí tienes una coma, ahí, ajá, en el renglón 24. Tal como decía tu compañero, tienes una coma en lugar de un punto y coma. En IDES, el renglón 24, ahí, ajá. A ver, dale. Y la gráfica se quedó, dile SHG para que te la traiga. ¿En dónde? La gráfica... Hasta abajo le pones SHG. Hasta abajo de todo el script. Sí, En hasta donde abajo está de tu todo command window. Bueno, también ajá. puede ser. Ahí escribe SHG. ¿Aquí? Sí, ahí mero. Pero se quedó procesando, parece. Sí, No, porque si no diría busy, ¿no? Dale en Command Window y dale Control C para que rompa lo que esté corriendo. A ver, ahí dale Enter. No, ya Ahora está. sí está. Ajá, pero está busy porque en algún lado tienes una cantidad de datos. Dale Control C para que lo mates. Dale Ahí clic ahí en la dale ventana. Clic en la ventana de comandos, luego Control C, Control C, Control C, Control C, Control C, muchas veces. Dale Control C. Mátalo. Dale Control C, Control C, Control C. Otra vez. Más veces. Ok, ahora, ahí espérate. Ahora dale clic en clase estadística y a ver, vamos a empezar desde la línea 1. Dale clic en la estadística. A ver, veamos la línea 1. Ok, RNG está bien. Ajá, todo eso está bien. Sí, a ver, ahora sí ejecútalo y ya te debe salir. A lo mejor la computadora no es muy veloz. Sí, ¿por qué tarda tanto? Es que como imprime, yo creo que por eso se tarda. Sí, pero son bien poquitos datos, o sea, son por sizes 20. Bueno, pero parece que ya desapareció el error. Sí, a ver, nada más déjame ver grupo T. Grupo T. Ahí, para 4 size grupo T, sí, así está bien.
Ok, sí, está ocupado corriendo. ¿Por qué tarda tanto? Ok, ahorita nos dices entonces si funcionó. Sí, doctor, gracias. Pero no le pongas pausa. ¿Por qué le pones pausa? Ay, No le pongas pausa, criatura del Señor. Déjalo que termine. Uy, no, ya. ahorita le pongo play otra vez. ¿Por qué tarda tanto? ¿Es una computadora muy, muy, muy viejita o qué? ¿No se quedó el for de las de arriba? ¿Cuál No. fue? O abajo tienes, a ver, dale abajo, no tienes return, no pusiste return, se me hace. ¿Y eso qué es? Xbox Renderer. Dale a quit debugging, porque como le diste pausa, entró en modo debug. Sí, ajá, no le des pausa, nunca, ajá, ese botón de pausa nunca se usa, no sé por qué existe ahí. Ajá, entonces tienes que salir de ahí. ¿Cómo salen de ahí, muchachos? Yo le doy debe quit. O lo cierras, ¿verdad? Okay. Oye, abajo de todo esto, ¿sí le pusiste return? ¿O es un archivo nuevo? Es un archivo nuevo, ¿verdad? Es un archivo nuevo. ¿Por qué no Ok. mejor lo corres sin que esté abierto ahorita compartiendo en Zoom? Porque luego las compus se traban teniendo MATLAB y Zoom abiertos. Sí, creo que sí. Voy a dejar de compartir. Ahorita le aviso, Ok, doctor. Gracias. sí. También pone punto y coma después de que hagas una variable para que no se impriman. Sí, Ok. ahora fíjense, con tamaño 20, sí, la impresión no tiene ningún problema, ¿no? Ahí debe haber terminado y la gráfica debe estar en algún lado. Ok, préstanos la pantalla. Gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Otros problemas? Ahora, no sé qué pantalla están viendo, auxilio. ¿Qué pantalla están viendo los Top Share? La tuya, la de MATLAB, estaba bien. Estaban viendo la correcta. Ok. Sí, no vimos tu WhatsApp. No, es que si se van a ver las clases anteriores, años anteriores ha habido revelaciones. Puro Ok. fail, puro fail. Sí, puro fail. Ok, a ver, Mildred, Adriana, Oh, no. Marisol, ¿está claro? ¿Las gráficas de violín están claras? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿está claro este efecto? ¿Por qué la varianza de los datos totales sube cuando los promedios de los grupos son diferentes? Sí, también. El grupo 4 es el conjunto de todos los datos. Pero en este caso los promedios son diferentes. Y en el caso que voy a poner a continuación, los promedios son iguales. Nada cambia más que los promedios. Pero fíjense cómo cuando los promedios son iguales, la varianza del grupo total es muy similar a la varianza de cada uno de los grupos. ¿Lo ven? En la gráfica de violín se ve muy bonito, por eso la quería usar, porque aquí fíjense cómo tienes el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, y la varianza total, pues es una cosa gordísima. ¿Lo ven? Ya salió la gráfica, doctor. Muy lentamente, pero sí salió. Nada más para avisarle. Sí, bien, qué bueno. Entonces, para todos, ahora hagan el experimento de modificar los promedios. Pongan los promedios 10, 0, 10, 20. El grupo 1 tiene promedio 0, promedio 10, promedio 20. Y el grupo total tiene promedio, el promedio debe ser, que pues 10, sí, porque es 0, 10, 20. El promedio del grupo total es 20, es 10, perdón. Pero la varianza del grupo total es mucho más grande que cada uno de los grupos individuales. Entonces, el análisis de varianza lo que va a hacer es descomponer la varianza total en la varianza que se debe a cada uno de los grupos y a la varianza que se debe a la diferencia entre las medias. Entonces, el análisis de varianza va a dividir la varianza que se debe, la varianza de cada uno de los grupos a la varianza que viene de combinar todos los grupos. Ok, bueno, entonces, pero antes de entrar a programar el análisis de varianza,
Quiero que me digan si está claro este fenómeno, muchachos. El grupo total, la varianza del grupo total aumenta cuando las medias son diferentes. ¿Sí? Eso ya nos está empezando a decir algo sobre el efecto de lo que sean nuestros grupos, ¿no? O sea, si los 3 grupos son el efecto de un fármaco y los grupos muestran diferencias, diferencias altas en los promedios, eso se va a ver reflejado en una varianza alta en el grupo 4, o sea, en el que combina todo. Y en Efectivamente. cambio, si no tienen tanto efecto en nuestra variable, pues se va a ver reflejado como una varianza pequeña en esta varianza conjunta, ¿no? Como una varianza similar, ajá. Como una varianza Entonces similar. el punto es que ya nos está empezando a indicar algo sobre el efecto que separa a nuestros grupos experimentales. Exactamente. Cuando los promedios son iguales, la varianza de juntar todos los datos es muy similar a la varianza de cada uno de los grupos. No es que sea más pequeña o grande, sino que es similar. La varianza del grupo total es similar a la varianza de los grupos. Quiere decir que los promedios, como tú dices, sí, exactamente, Marisol, como tú dices, los promedios no varían mucho entre el grupo 1, 2 y 3. Cuando los promedios son diferentes, es más, voy a poner el promedio del grupo 1, voy a poner menos 10, no tienen que ir creciendo, ¿no? Vamos a ponerlo menos 10. Entonces, ok. Fíjense, vamos a poner el grupo 0, digamos que es el grupo, vamos a llamarle el grupo en el que no le pusimos ningún fármaco. El grupo 2 le pusimos un fármaco, y entonces tuvo una respuesta de menos 10. Y el grupo 3 con otro fármaco tuvo respuesta 20. Y entonces vean la varianza del grupo, vean el promedio del grupo 1, 2, 3 y la varianza total. La varianza total es grandísima porque los promedios, no porque las varianzas entre grupo sean muy grandes, sino porque los promedios son enormes. La diferencia entre los promedios es enorme. Entonces, fijan cómo la varianza total, en combinación con la varianza intragrupo, vean esto, la varianza intragrupo es el cuadrito que está ahí. La varianza intragrupo es minúscula comparada con la varianza entre todos los grupos. Entonces, vamos a dividir la varianza intragrupo entre la varianza de todos los grupos. Y cuando las medias son similares, ese cociente es cercano a 1. El cociente de las varianzas intragrupo y el cociente de las varianzas entre grupos es 1 cuando las medias son iguales. Cuando las medias son diferentes, esos cocientes van a variar. Imagínense, la varianza intragrupo aquí es de como 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Pero la varianza entre todos los grupos es como de 20, es como de 30 unidades, ¿lo ven? ¿Ven la varianza de todos los grupos? De los grupos combinados es como de 30. ¿Ok? Y la varianza, la desviación estándar es como de 30 y aquí es como de 2, 2, 2. ¿Está claro este concepto, muchachos? Sí. Ok, bien. Entonces, sin más vueltas, vamos a hacer un análisis de ANOVA. Y entonces, para el análisis de ANOVA vamos a generar un vector que se llame datos ANOVA porque no queremos meter el grupo 4. El grupo 4 tenía fines ilustrativos nada más. Los datos ANOVA es el grupo 1. Como los grupos tienen 20 elementos, vamos a hacer una matriz de datos cuadrada. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 2. Y grupo 3. Datos ANOVA, déjenme darle F5. Vean cómo datos ANOVA es una matriz cuadrada. Y aquí está, cada columna es un grupo, es el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Los promedios los voy a poner menos chonchos. Es más, voy a poner una diferencia entre promedios, así minúscula, 0, 0.2 y 0.8. Vean eso. Vean eso. O sea, ahí el efecto visual es muy, muy pequeño. O sea, ahí a ojo ver que la varianza del grupo total es mayor, no es trivial. Pero por eso vamos a utilizar el análisis de ANOVA. Entonces, esos son los datos de ANOVA. Y hacer una ANOVA que se llama, aquí vienen los términos técnicos, una ANOVA de una sola vía, quiere decir que nada más vas a probar la diferencia entre medias de un solo factor. En este caso, el factor es lo que cambias entre el grupo A, B y C.
El grupo A, B, C, el grupo 1, 2 y 3, les hiciste algo, ¿ok? Le pusiste diferentes concentraciones de droga, o son diferentes tratamientos, o es el control más 2 tratamientos, modificaste una variable, ¿ok? Entonces esa es la ANOVA de una vía, quieres sacar la diferencia del promedio de 3 grupos. Quieres probar la hipótesis de si las medias son iguales o no. Entonces ya le das los datos a ANOVA. Ajá. Y le dices, déjame poner esto, nada más confíen en mí, denle un conjunto vacío ahí, díganle off, porque ANOVA les va a querer hacer gráficas y así. No queremos ver gráficas, queremos ver la P, la significancia, queremos ver la tabla de ANOVA, porque estas también vienen azucaritas, las tablas de ANOVA, y queremos ver el stats. Como toda prueba estadística nos regresa el stats. ¿Se acuerdan la P? Los intervalos de confianza en la prueba T y los estadísticos. F5. Y entonces ya estamos realizando la ANOVA para probar la hipótesis de que los medias entre los 3 grupos son iguales. Y este es el resultado. Es el resultado de hacer una ANOVA. Esta es la tabla de ANOVA. ANOVA 1 es una ANOVA de una vía. Es la ANOVA más sencilla. ¿Todos lograron tener la tabla de ANOVA, muchachos? Sí, ya me salió. Ok. ¿Qué errores les marca? Bueno, entonces vamos rápidamente a interpretar la tabla de ANOVA. Entonces, fíjense, la ANOVA busca la varianza. No utiliza el término de varianza, le llama suma de cuadrados, de sum of squares, ¿ok? Ese es el efecto, esta es la varianza que se debe a las columnas, o sea, a los efectos del tratamiento. El error es la varianza entre cada uno de los grupos, la varianza intragrupo. Los grados de libertad fíjense, es 57 porque son 60 datos menos 3 grupos. Ajá, es 57 grados de libertad. Y esta F es el cociente de dividir la varianza entre sus grados de libertad, te da esto, lo que se llama mean square. No se llama varianza, se debe llamar varianza, pero se le llama mean square. El mean square es la varianza, ¿ok? Pero por alguna razón no le llaman varianza, le llaman mean square. Bueno, por una razón técnica, porque son 2 maneras de estimar la misma varianza. Bueno, esta es una varianza y esta es otra varianza. Y entonces el cociente entre estos dos te da el estadístico F. Vean cómo dividamos 2.52 entre 0.8024. Ese es el estadístico F. 3.1471. Este es el cociente de 2 varianzas. ¿Ok? Y entonces la probabilidad de que nos salga este cociente, cuando las 2 varianzas son iguales, el cociente es 1. El hecho de que salga un cociente más grande de 1 quiere decir que la varianza total, la varianza de combinar todos los grupos es más grande que las varianzas de los grupos individuales. O sea que hay una diferencia entre medias. Cuando la F es más grande que 1, es evidencia a favor de que las medias son diferentes entre sí. Y para calcular el valor de F, acuérdense, estudiamos la distribución FCDF. Antes utilizábamos TSDF, ahora utilizamos FCDF. Vean, para que vean que los datos de ahí no son mágicos. Proviene de meterle estadístico F 3.1469. ¿Con cuántos grados de libertad? Aquí nos dice 2 y 57, 2 y 57. Y nos da la probabilidad de 0.05, que es la probabilidad que obtuvimos aquí.
Entonces, es el valor es la probabilidad de observar un estadístico F tan grande como 3.1. El estadístico F proviene de dividir la varianza, o sea, de mean square, debida al error entre los grupos y el error combinado. Cuando esa varianza es mayor a 1, es evidencia de que las medias son diferentes entre cada grupo. Y entonces rechazamos, en este caso no podemos rechazar la hipótesis nula porque, fíjense, no es significativa la P, o sea, es 0.05, pero vamos a ponerle más galleta, vamos a poner que las medias sean más diferentes, vamos a ponerle media de 0, la última media vamos a ponerle 1, entonces van a ser medias de 0, 0.2 y 1, F5, ¿ok? Y vean la probabilidad ahora, la probabilidad es 0.062. Entonces, yo sé que están todos en blanco, muchachos. Los escucho, hasta acá los puedo escuchar pensando, no estoy entendiendo absolutamente nada. Y entonces necesito que me digan qué es la parte que no se entiende, porque no vamos a poder interpretar la tabla de ANOVA si no primero desarrollamos la intuición de que la varianza de los grupos combinados es más grande cuando las medias entre los grupos es diferente. Que como decía Marisol, las medias de los grupos diferentes quiere decir que hay un efecto de los tratamientos A, B y C, o 1, 2 y 3. Hay una diferencia entre los grupos 1, 2 y 3 o grupos A, B, C. Entonces, lo que hace la ANOVA es dividir la varianza de todos los grupos y la varianza que sale de los grupos individuales. Y cuando es igual, el cociente es 1. No hay evidencia suficiente para decir que las medias son diferentes, pero cuando los promedios son muy diferentes, voy a poner este caso, vean la varianza de los grupos combinados, es muy grande. Vean la tabla de ANOVA, la tabla de ANOVA hasta nos va a gritar, va a marcar así, 0, va a marcar completamente 0. Vean la probabilidad de obtener una F de 4 por 10 a la 3, o sea, la F es enorme, ¿no? Porque es el resultado de dividir 4 por 10 a la 3 entre 1. Entonces es una F gigantesca y la probabilidad es prácticamente 0, ¿no? Es 2 por 10 a la menos 63. Y claro, o sea, eso es obvio porque vean la diferencia entre los promedios del grupo 1, promedio del grupo 2, promedio del grupo 3. Son completamente diferentes los promedios. Y la varianza total es enorme comparada con la varianza de los grupos combinados es enorme comparada con la varianza de los grupos individuales. Vean, la varianza de los grupos individuales ni siquiera la podemos ver, ¿no? Es una microcajita. En cambio, la varianza de los grupos combinados es gigantesca. Por eso este cociente es gigantesco. Es 4 por 10 a la 3, es 4000. El estadístico F es 4000 y la probabilidad de observar 4000 al azar es 2 por 10 a la menos 63. ¿Se fijan? O sea, quiere decir que hay un efecto altamente significativo. Quiere decir que podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias no son iguales. Las medias claramente no son iguales. Pero fíjense qué sensible es el análisis de varianza, que podemos rechazar la hipótesis cuando los promedios son 0, 0.2 y 1. Aquí ya tenemos un estadístico, una prueba P, un valor P de 0.03 y un estadístico F de 3.5145. Y nos dice que efectivamente alguna de las medias es diferente de las demás. Ese es el análisis de varianza, muchachos. No sé si los dejé peor que si no les hubiera dicho nada del análisis de varianza. En este caso, doctor, entonces, ¿son iguales las medias o son diferentes? Cuando el estadístico F, que se marca aquí en la tabla de varianza, está suficientemente alejado de 1, fíjate, en este caso vale 3. Cuando es suficientemente alejado de 1, es evidencia de que alguna de las medias es diferente a las demás. Es evidencia de que las medias no son iguales. Alguna de las medias, o todas las medias, son diferentes entre sí. Entonces, que la F sea estadística, o sea, que la probabilidad de observar F tan grande sea muy poco probable al azar, te da evidencia de que rechazas la hipótesis nula de que las medias son iguales. O lo que es
es más fácil lo que se dice en los artículos. Hay un efecto significativo del tratamiento que aplicamos a los grupos 1, 2 y 3. Hay un efecto significativo del tratamiento que aplicamos a los grupos 1, 2 y 3. En la prueba T vimos la diferencia entre dos grupos, pero aquí estamos viendo la diferencia entre tres grupos. La ANOVA sirve para probar de una sola prueba la diferencia entre tres grupos. Ahora, no nos dice cuál es diferencia, quién es diferente a quién. Eso lo vamos a ver en las pruebas post-hoc o las pruebas de comparaciones múltiples. Pero primero necesitamos entender cómo leer una tabla de ANOVA. Bueno, me voy a regresar y entonces voy a decirles que el análisis de varianza busca dividir la varianza de juntar todos los grupos entre las varianzas de los grupos individuales. Si son iguales, el cociente es 1. Si el cociente está alejado de 1, que es el estadístico F, es evidencia de que las medias no son iguales. Así de sencillo. Suena muy sencillo, pero no sé si es intuitivo para ustedes. Yo creo que no es intuitivo para ustedes, muchachos. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Voy a hacer que los promedios sean bien diferentes para que analicemos esta gráfica largo y tendido. Vean la varianza combinada y vean la varianza de los grupos individuales. Que la varianza combinada sea más grande que la varianza de los grupos individuales es evidencia de que los promedios entre los grupos son diferentes. Es evidencia a favor de que hay un efecto significativo del tratamiento. No sé si eso responde la pregunta. Sí, doctor. Gracias. ¿Qué más, muchachos? Espérense, es que están completamente callados y entonces... no me da confianza. Ok, voy a dejarla así. Fíjense cómo es una tabla nada más que está cortada, ok. Pero es que se ve feita que esté cortada. No importa que se vea feita, pero sí está cortada. Ok, si no quieren que la tabla esté cortada, fíjense, pongan así nada más ANOVA. Y MATLAB les va a generar una tabla, una figura con una tabla de ANOVA. Pero cada vez que lo corran el programa les va a generar una tabla nueva. Pero no importa, si queremos, aquí está la tabla de ANOVA. Ahora, es una letra minúscula. Ajá. Y no sé cómo hacer esa letra más grande, muchachos. Por eso, bueno, esta tabla es la misma tabla que está aquí. Lo voy a poner aquí abajo. Así. Ahora necesito que me digan qué piensan, porque si no me dicen qué piensan, va a haber sido en vano el ejercicio que acabamos de hacer. Doctor, entonces, en el ejemplo que tiene ahí, ¿se acepta la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula de que las medias son iguales. Okay. O sea, cuando la P es muy baja, acuérdense, la P es la probabilidad de que el fenómeno que estamos observando resulte al azar. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza total haya sido mayor al azar que la varianza de los grupos individuales? La probabilidad es muy, muy baja, ¿no? Que al azar hayas tenido una combinación de varianzas mucho más grande que las varianzas individuales, la probabilidad de que eso salga al azar es muy baja, entonces rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y entonces decimos las medias son significativamente diferentes. ¿Hay alguna media o todas? No sabemos cuál todavía. No hemos entrado todavía a las pruebas post-hoc. A las pruebas después. Una vez que la ANOVA te permite rechazar la hipótesis nula, ahora sí vamos a poder probar quién es diferente de quién. Pero primero tenemos que ver si rechazamos o no la hipótesis nula. Fíjense, cuando los promedios son iguales, voy a poner todos promedios de 20. Promedios 20, 20, 20. 20, 20, 20. Vean la varianza combinada de todos los grupos, es muy similar a la varianza entre cada grupo, entonces la P es de 0.62. Quiere decir que observar esta varianza combinada bien pudo haber venido de cualquiera de los grupos.
Pues esta varianza no es mayor que cualquiera de los grupos. Entonces, la probabilidad de observar esta varianza combinada por variaciones azarosas en la muestra es muy grande. Entonces, fíjate cómo no podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. La P no es significativa, quiere decir no podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Tal vez también falte hablar de dónde se obtiene la distribución F, las tablas para el valor F. Sí, pero ¿en qué ayudaría eso, Mildred? No Es sé, que pues. ya lo dijo, del cociente de dividir una varianza entre la otra, Así eso es lo es. que da la F. La distribución F ajá, es el cociente entre dos varianzas, entonces va de 1 a infinito, y va de 0 hasta infinito, y no está centrada, pero el valor crítico, cuando las varianzas son iguales, el cociente vale 1, y cuando las varianzas son diferentes, puedes irte muy alejado de 1, y puedes llegar hasta 0. Sí, tengo preparada la gráfica de la distribución F, pero antes de ver la distribución F, primero hay que entender, así de manera intuitiva, ¿por qué dividir las varianzas? ¿Por qué comparar las varianzas de los grupos con la varianza total? Te prueba la hipótesis de que las medias son diferentes. A lo mejor eso es contraintuitivo. Es un análisis de varianza, pero que resulta, el efecto significativo resulta de que las medias son diferentes. El punto clave del análisis de varianza es que combinas todos los grupos y calculas el error combinado. Eso se llama el error combinado, es el error total. Es el error total. Aquí en este caso es 4 por 10 a la 3. Este es el error total. Es la varianza total. Esta es la varianza que se debe a la varianza entre los grupos. Y esta es la varianza que se debe a la diferencia entre las medias. Fíjense cómo la varianza entre las medias es 4000 y la varianza entre los grupos es 45. Este cociente te da 2 entre 0.08, te da un estadístico F de 2000. Si la probabilidad de observar 2000 al azar es prácticamente nula, entonces dices no. Este grupo, o sea, esta varianza es realmente más grande. La varianza combinada es más grande que la varianza de cada uno de los grupos. Eso te dice que hay un efecto del tratamiento, los promedios entre los grupos son diferentes. Las medias entre los grupos no son iguales. Los escucho muchachos. Entonces, cuando la varianza de los grupos combinados es muy grande, significa que las varianzas de los grupos son diferentes. Sí, no, significa que las medias de los grupos son diferentes. Que las medias del grupo. Significa que las medias de los grupos son diferentes. Y en ese caso yo esperaría una F alejada del 1. Una F alejada del 1, porque fíjate, esta varianza es mucho más grande que estas varianzas de acá. Entonces, cuando divides esta varianza entre estas, te va a dar un número muy grande, porque aquí está, mira, aquí está, esta varianza, esta varianza, esta es 2000, dividida entre 0.8, te da un estadístico F de 2000, o sea, 2.5 por 10 a la 3. Y una probabilidad prácticamente nula, 1 por 10 a la menos 56. O sea, un 56 ceros con un 1. Sí. Sí, así como tú lo dijiste, que el cociente esté muy alejado de 1 es evidencia de que las medias entre los grupos es diferente. Se llama análisis es contraintuitivo porque se llama análisis de varianza y divide las varianzas, pero cuando el cociente de las varianzas es diferente de 1, es evidencia de que los promedios son diferentes. Ok, y cuando es igual a 1 es evidencia de que son iguales. Cuando es evidencia, cuando el cociente está cercano a 1, es evidencia de que las medias son iguales, correcto. Y entonces esperaría una P mayor a 0.5.
Mayor a 0.05, sí, sí, exactamente. Fíjate, aquí voy a hacer los promedios todos iguales, 20, 20, 20. Vamos a ver cuál es el estadístico F. Ve el estadístico F. F vale, de hecho, vale 0.03, ¿no? Está abajo de 1. Entonces, la probabilidad de eso es 0.96. O sea, están demasiado iguales, de hecho. Están demasiado iguales, ¿lo ves? Le voy a dar F5, mira. Aquí la F, mira, la F vale 2.4, ¿ok? Pero 2.4 está alejado de 1, pero está dentro de lo que esperamos por variaciones al azar. ¿Te acuerdas que, como decía Ranier, la hipótesis nula está centrada en 0? Aquí de la hipótesis nula está centrado en 1, pero esperamos variaciones alrededor de 1. Fíjate cómo una variación de 2.4 no es significativa. O sea, la probabilidad de observarla al azar es 0.09, es casi del 10%. Entonces dices, no, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que las medias son diferentes. Y velas aquí. Aquí está la media del grupo 1, media del grupo 2, media del grupo 3. Son muy parecidas, ¿no? De hecho, yo sé que son iguales porque yo las programé. Lo bonito de que esta clase la estamos haciendo en estadística es que yo programé las medias. Yo sé que son iguales. Y las estoy sacando de distribuciones normales que tienen la misma media. Y entonces el estadístico F no es 1, está alejado de 1, pero es lo que espero dentro de la variabilidad, dentro de que es lo que cabe esperar por variaciones azarosas en la muestra. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, muchachos, si los estoy confundiendo, o sea, está bien, o sea, si ustedes dicen, no tiene nada de sentido lo que usted dice, profesor, no me voy a sentir ofendido, o sea, necesito que me digan, no tiene nada de sentido lo que usted está diciendo, profesor. ¿Alguien tiene ese sentimiento de que nada de lo que dije tiene sentido? Necesito feedback, muchachos, necesito que me den feedback, porque no quisiera que nos fuéramos así en blanco, que se fueran en blanco y dijeran, no entendí absolutamente nada de qué es el análisis de varianza. No, o sea que necesitamos que la F sea mucho mayor, o sea, 1 o mayor que 1 para que la diferencia sea significativa. Ajá, para rechazar la hipótesis de que las medias son iguales. Exacto. Necesitamos que la F esté muy alejada de 1, o sea, ajá, muy alejada. Por arriba. Por arriba, de mucho más grande. Mucho más grande que 1, correcto. Ajá, correcto. Y si es menor que 1, entonces no hay evidencia para decir que las medias no son iguales. Si está muy cercana o es menor que 1, no hay evidencia. Ajá, no hay evidencia, exactamente. O sea, fíjate, de hecho, cuando los promedios son iguales, o sea, si es menor a 1, son resultado de variaciones al azar. Fíjate, aquí la F salió 0.3, es menor a 1. ¿Por qué? Porque por alguna razón el promedio de todos los grupos es menor que la varianza del grupo 1. Mira, la varianza del grupo 1, de hecho, es mayor que la varianza combinada de todos los grupos. Por variaciones al azar, salió que la combinada es menor que, por ejemplo, que la del grupo 1. Ahora, eso es un resultado de variaciones al azar, porque las muestras tienen exactamente, yo las saqué tienen el mismo promedio, todas tienen promedio 20, pero esperamos variaciones alrededor de 1. ¿Se acuerdan cuando hicimos la hipótesis en la prueba T? Esperamos variaciones alrededor de 0. Y el estadístico T nos preguntábamos, observar un estadístico T de 2.7 cuando la media es 0, cuando el valor esperado es 0, ¿qué tan probable es? Si es muy poco probable, rechazamos la hipótesis de que la diferencia entre las medias era 0. Aquí estamos rechazando la hipótesis de que el cociente entre las varianzas es 1. Por eso la F tiene que estar muy alejada de 1. No de 0, sino alejada de 1. ¿Ok? Cuando la probabilidad de observar ese valor muy alejado de 1 es muy baja, rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales y decimos, no todas las medias son iguales. Alguna de ellas es diferente o todas son diferentes, no sabemos. Eso se prueba en una prueba a posteriori o post-hoc. Una prueba post-hoc te permite probar quién de ellas es diferente entre sí. Pero antes de llegar no podemos ver pruebas post-hoc si no nos queda, si no es claro para nosotros cómo la varianza combinada es mucho mayor que la varianza individual cuando las medias son diferentes. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué
tanto se necesita alejar del 1? Porque dijo que se necesita alejar mucho del 1, pero ¿qué es mucho en este sentido de la estadística? Exactamente, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta bastante técnica. ¿Qué tanto se tiene que alejar? Depende del valor del estadístico F, o sea, del cociente entre las dos varianzas y de los grados de libertad de las varianzas. En este caso, los grados de libertad se calculan como, este primer grado de libertad es el número de grupos menos 1 y este es el número de datos totales menos el número de grupos. O sea, tenemos, cada grupo tiene 20, ¿ok? Entonces, número de datos totales es 60, menos el número de grupos es 3, es el grado de libertad, son los grados de libertad del denominador. Es el grado de libertad del numerador, que es el número de grupos menos 1, y este es el estadístico, ¿ok? Y entonces, ¿qué tanto es tantito? Se determina así, ¿ok? En este caso, 1 menos la acumulada del CDF. Acuérdense, CDF también ya es amigo de nosotros. Ya vimos que es el PDF y vimos que es el CDF, solo que esto viene de la distribución F. Esta es la probabilidad. Entonces, la pregunta que acabas de hacer de qué tan alejado tiene que estar depende de el valor del estadístico y de los grados de libertad y de la forma de la distribución F. ¿Contestas a tu pregunta, César? Sí, ya me quedó un poco más. O sea, fíjate, César, de aquí de la tabla de varianza lo podemos calcular. La tabla de varianza me dice el estadístico F vale 2 puntos. Mira, voy a repetir. Fíjense, muchachos, aquí voy a repetir. Aquí tengo yo que el estadístico F vale, no, es demasiado grande. Déjenme regresarme. Sí, son números gigantescos, porque los promedios son 10, 0, 10 y 20. Pero fíjense qué tan sensible es la prueba, que vamos a ponerle promedio 0, promedio 0.2 y promedio 1. Vamos a ver si eso es diferente. Auxilio. F5. Ahí está. Aquí está la probabilidad. Es 1.26 por ese 1.5. Okay. Entonces, fíjate, el estadístico F vale 13. Entonces voy a poner 1 menos, aquí está. Este es el valor del estadístico F, que vale 13.7985. Grados de libertad son los mismos. 2, aquí dice 2.57. 2.57. Entonces me tiene que dar esta probabilidad. Aquí está. Esta probabilidad de 1.29 por esa menos 5 viene de esta distribución. ¿Te fijas cómo es la combinación del estadístico F, que es el cociente entre las varianzas, y los grados de libertad, de donde se calcularon las varianzas? La varianza total, pues es el total de datos, y la varianza de grupos es el número de grupos menos 1. Y esta es la varianza total menos el número de grupos. Esos son los grados de libertad. Pero todo eso lo tengo preparado para que lo analicemos de dónde a continuación vamos a desmenuzar ya lo que estamos platicando, lo vamos a hacer en números. Pero antes de pasar a desmenuzar en números, quiero que sea intuitivo para todos por qué dividiendo las varianzas de combinar los grupos y la varianza de los grupos individuales, si son iguales, el cociente es 1. Si la varianza total es mucho más grande, el cociente es más grande que 1. Y si está alejado suficientemente de 1, entonces rechazamos la hipótesis de que las medias son iguales. Adriana, ¿está claro eso? A ver, las muchachas de mi laboratorio que son muy buenas para bulearme. A ver, bulearme en este momento. ¿Está claro lo que dije o no? Sí, sí está claro. Yo creo que igual lo que no podría ser tan intuitivo, pues es que la tabla tiene muchos valores, ¿no? Y quizá cuando uno recién ve esa tabla, pues te fijas como en todo lo que hay ahí, pero o sea, yo creo que lo más importante, como dijo hace rato, es identificar las varianzas, de dónde sale ese cociente, y o sea que ese es el estadístico F, y ya, creo que eso es todo lo que necesitamos para entender la ANOVA por ahora. Claro, claro, claro. Pero lo que vamos a hacer a continuación es vamos a calcular cada uno de estos valores. Sí, no nos vamos a quedar así nomás confiando en que lo que sale, no. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a calcular cada uno de estos valores y vamos a saber exactamente de dónde están los valores. No te preocupes, Adriana, eso lo vamos a calcular. ¿Ok? Pero ahorita quiero que la intuición de por qué dividir varianzas te dice algo sobre la diferencia entre las medias. Si esa intuición está clara, seguimos adelante, muchachos. Ok, vámonos, tendidos como bandidos. Entonces vamos a calcular. Ahora, ya que vimos cómo funciona y como bien decía Adriana,
La tabla tiene muchos valores. Bueno, ¿de dónde salen los valores? Pues vamos a hacer los cálculos para análisis de varianza. Y esto, a lo mejor queda muy claro para todos. Entonces, los datos son los datos de la ANOVA. Son los datos de la ANOVA. Ok. F5. Entonces, aquí los voy a ver, aquí los estoy viendo, aquí están mis datos. Son 3 columnas porque cada columna es un grupo. Y tenemos el mismo número de observaciones por grupo, entonces no tiene chiste. Fíjense, lo primero que hacemos es vemos los datos. Ok, olvidémonos de todo y vamos a calcular la ANOVA a mano, a pie, ¿ok? Vamos a calcular la ANOVA a pie. Entonces, me voy a llevar... ¿Cómo calculamos la ANOVA a pie? Quiero empezar desde cero. No, ya tenemos todo esto programado, no podemos empezar desde cero. Ok, vamos. Ok. ¿Puedo empezar a programar desde aquí, muchachos? ¿Puedo llevarme lo demás para... ¿Así lo puedo dejar ahí arriba? ¿Lo puedo dejar ahí arriba? ¿Sí? Sí. Ok, entonces veamos esto. Aquí está, lo voy a poner aquí CLC para borrar, no CLF, no clear, no clear, sino CLC, para que el command window nada más nos muestre los datos. Entonces, bien. Vamos a empezar desde lo básico. Tenemos 3 grupos de datos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, y cada grupo es una columna. Entonces, todos los grupos tienen 20 observaciones. Entonces, es una tabla cuadrada de 20 por 3. Tarán, santo remedio. Ahora, aquí es muy fácil ver que el grupo 1 tiene valores negativos y positivos, o sea, anda alrededor de 0. El grupo 2 tiene 10, 10, 9, 11, 11, 9. El grupo 2 tiene como promedio 10. Y el grupo 3 dice 20, 18, 21, 19. El grupo 3 tiene promedio 20. Ok, yo a puro ojo sé que los grupos van a tener promedios diferentes. Es más, si le digo min datos, vamos a ver el promedio de los grupos. Ok, el grupo 1 tiene promedio cercano a 0, promedio 10, promedio 19. Ahí está. Okay. Bien. Entonces vamos a calcular una cosa que se llama la media de todos los datos. Ese es no, perdón, la media de cada lo que acabo de hacer, la media de cada grupo. Este es min de datos, justo lo que acabo de hacer. Ahí está. Este es el promedio por grupo. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, group min tiene 3 promedios. Promedio por grupo. Promedio por grupo. Y vean cómo tenemos promedio 0, promedio 9, promedio 20. Ok. Promedio. Luego queremos calcular, ahora sí, una cosa que se llama grand min, que es el promedio de todos los datos. Entonces, min, datos, así le pongo, le ponemos 2 puntos. Cuando los datos le ponemos 2 puntos, se hace un vector gigante y combina todos los datos. Entonces, el gran min es el promedio de todos los datos. Fíjense cómo aquí estamos combinando los grupos. Ok, estamos calculando el promedio de todos los datos. Ok, entonces, lo primero que vamos a calcular es una cosa que se llama sum of square. Es el total de los errores al cuadrado. Ahora, ¿se acuerdan de la varianza? La varianza es a cada dato le restas el promedio y lo elevas al cuadrado. Esa es la varianza. ¿Se acuerdan? La varianza de un grupo de datos es a cada dato le restas el promedio y lo elevas al cuadrado. Es que tanto se aleja la varianza es que tanto se aleja cada grupo, cada dato de su promedio. Entonces vamos a calcular la varianza de todos los datos. Es la suma de agarrar los datos todos. Ok. Datos todos es igual a min. No, datos todos es igual a datos. Entonces, la suma de datos todos menos el promedio era el gran min. El promedio del gran min, esto es al cuadrado. Al cuadrado. Cuando sumamos eso, fíjense, los paréntesis son muy importantes porque primero se restan y se elevan al cuadrado. Primero se restan
luego se elevan al cuadrado y luego se suman. ¿Cuántos paréntesis necesitamos? 2 paréntesis. Ajá. Primero los restamos, aquí está. Luego los elevamos al cuadrado y luego los sumamos. Eso se llama, es la suma de los cuadrados totales. Y esto es una entrada en la tabla de la ANOVA. Voy a traer la tabla de ANOVA. ¿Dónde estás aquí? Tabla de ANOVA. Vente. Tabla de ANOVA. Aquí. Tabla de ANOVA. Entonces vean cómo la suma, ¿dónde está la tabla de ANOVA? Es más, fíjense, voy a ponerle punto y coma aquí y le voy a decir que despliegue nada más la tabla. Entonces, la suma total de cuadrados es esta cosa que se llama total en la tabla de ANOVA. 3.94 por 10 a la 3. 3.94 por 10 a la 3. Esta es la... Vamos a ponerle nombres, ¿verdad? Estaríamos haciendo nombres. Sum total. O sea, esto sería la varianza si lo dividiéramos entre el número de datos, ¿ok? Pero no lo vamos a dividir, nos vamos a quedar nada más como la suma de errores al cuadrado. Total sum of squares. Así se llama, square sum of totals. Okay. Sí. Bien, entonces fíjense, este número de acá que dice total es este número. Y es trivial de calcular. Es todos los datos menos el promedio de todos los datos. Al cuadrado, la suma. Ahora tenemos que utilizar un for para irnos grupo por grupo. Ahora queremos calcular las varianzas de cada grupo. Entonces ahora tenemos que utilizar un for que vamos a dar una vuelta por cada grupo. Una vuelta por cada grupo. Entonces J va a ir desde 1 for J, que es igual desde 1 hasta... ¿cuántos grupos tenemos? Number of groups. Vamos a ponerle el número de grupos es igual al tamaño de los datos, el número de columnas, ¿no? Que es el tamaño 2. Vamos a ver si eso funciona. 5. Número de grupos es 3. Sí, está bien, número de grupos es 3. Y de una vez vamos a calcular el número de datos totales, ¿no? El number of data. Esto es la longitud de los datos todos. F5. Déjame ver que esos números, ok. Vean cómo el número de datos totales es 60 y el número de grupos es 3. Bien. Entonces vamos a dar una vuelta por cada grupo. Ahora sí. Una vuelta por cada grupo. Vámonos desde 1 hasta el number of groups. Número de grupos. Bien. Y aquí vamos a calcular, vamos a obtener primero los datos del grupo. Uno por uno. Viene de los datos, dame todas las columnas, dame todos los renglones de la columna J. Y así nos vamos a ir grupo 1, grupo 2, grupo 3. Selecciona un grupo. Tenemos los datos del grupo. Ahora, ¿cuántos elementos tiene ese grupo? El número de datos, n de datos. Pues es igual a la longitud de datos grupo. Todos valen 20, entonces le puedo haber puesto 20, pero no, vamos a dejarlo así. Porque si tuvieran un diferente número de elementos, diferente número de observaciones en cada grupo, los queremos calcular. Y entonces aquí viene una cosa que se llama within sum of square, que proviene de sumar los datos grupo. A cada grupo le vamos a restar su promedio, muchachos. A cada grupo le vamos a restar su promedio. A cada grupo le vamos a restar su promedio. ¿Cuál es el promedio? ¿Dónde está el promedio de los grupos? Se llama group min. A cada grupo, a cada dato de ese grupo le restamos su promedio y lo elevamos al cuadrado. Y eso lo sumamos. Y eso lo guardamos en J. Entonces, esto es lo que vamos a comparar contra el among.
Esto proviene de agarrar los grupos, el promedio de cada grupo, group mean. Y le vamos a restar la media, el grand mean, la media total. Bien, muchachos, esto nos va a dar claridad de dónde salen todos los números. Esto nos va a dar claridad y esto lo vamos a sumar. Esto no lo vamos a sumar, esto lo vamos a multiplicar. ¿Esto funciona? A ver, déjame ver si eso funciona, muchachos. Déjame ver si eso funciona. F5. Ok, no se quejó. Entonces, una cosa que se llama sum of squares. Se llama SSW. Es igual a la suma de esto que acabamos de calcular. F5. Ok, entonces SSW es 73.48. Aquí está. Es esto que dice error. Se llama error porque es la variación que hay dentro de cada grupo. Es qué tanto se alejan los valores de cada grupo de su promedio. Entonces, eso es un error. Eso se llama error porque pues, es el error del muestreo. Se le llama error porque es el error que esperamos con el muestreo. Cada grupo tiene su promedio, pero los datos pues están alrededor del promedio, no son idénticos. Entonces, la variación de cada dato alrededor del promedio dentro de cada grupo se llama error. Entonces, aquí está, es el sum of squares within groups, SSW, es este valor, 73.48. Aquí lo acabamos de calcular, 73.48. Okay. Este tiene unos grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? ¿Cuáles son los grados de libertad del SSW? Pues aquí, es, como les dije, era el número de datos menos el número de grupos. Esto debe tener, ¿cuántos grados de libertad debe tener? 57. Entonces aquí está el error. Tiene este valor y tiene esos grados de libertad 57. ¿Lo vieron? Es el número de datos menos el número de grupos son los grados de libertad del error. Error, este es su valor, estos son sus grados de libertad. Ok. ¿Te fijas, Adriana, cómo ya estamos descifrando lo que significa la tabla de ANOVA? Ok, ahorita lo vamos a descifrar más. No se desesperen, muchachos. Y luego la siguiente columna que se llama MS se llama mean square. Se llama mean square porque es dividir SSW entre sus grados de libertad. SSW entre los grados de libertad de SSW. ¿Ok? Y es la siguiente columna de ANOVA que dice MS, es mean square, es 2.70 por 10 a la 3. ¿Dónde está MS? MSW. Auxilio, aquí ya sé. Aquí, no, espérate, aquí está 1.066. Es el resultado de dividir 60 entre 57, da 1.66. Y aquí está. 1.066. Este es MSW. Es la tercera entrada, es la tercera columna de la tabla. ¿Ok? Ahora tenemos que hacer lo mismo. Esto es la varianza dentro de cada grupo. Ahora vamos a hacer la varianza entre los grupos. Entonces, esto se llama, es el sum of squares among, entre grupos. Okay, no importa si no me pueden, si no pueden copiar todo, muchachos, está grabado. Y pueden ver el video. Entonces, esto se llama la suma de cuadrados entre los grupos, pues aquí lo tenemos. Aquí lo calculamos. Es la suma de todos estos. La suma de todos estos. ¿Cuántos grados de libertad tiene este? Los degree of freedoms de SSA, como habíamos dicho, era el número de grupos. El número de grupos menos 1. Estos son los grados de libertad. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esto efectivamente funciona. Entonces aquí tenemos SSA es 3.99 por 10 a la 3 es esta entrada. ¿Cuántos grados de libertad tiene SSA? Tiene 2 y entonces dividir 3.99 entre 2 nos debe dar 1.99. Entonces eso se llama MSA.
que es dividir SSA entre sus grados de libertad. Eso nos debe dar la 2.14, 2.14. Y ahora sí, el cociente, muchachos, el famoso cociente de variance ratio. El cociente es dividir la varianza entre los grupos, entre la varianza de cada grupo. Fíjense, es como mean squares among group entre mean squares within groups, ¿ok? Entonces, si este cociente es mayor a 1, este es el mero cociente. Aquí, no sé cómo enfatizarlo, este es el mero cociente de las varianzas. ¿Ok? Vamos a ver cuánto vale variance ratio F5. Variance ratio vale 2.66. ¿Dónde está? 2.66. Este es el estadístico F. Se llama variance ratio o el estadístico F, que es lo mismo, ¿no? O F. No lo voy a poner F, pero seguramente F es una variable de demanda. No es... entonces F es igual al variance ratio. Lo voy a poner ahí para que quede. Ese es el estadístico, es el famoso estadístico F. Es el estadístico F. Y ya nos queda calcular, ya tenemos la división. La división salió muy grande, entonces hay que calcular qué tan alejado está de 0. Qué tan probable es observar ese número al azar. Y entonces el p-value es igual a 1 menos, como lo habíamos visto, 1 menos el F, la distribución acumulada F. El estadístico F pues es F, o le voy a poner aquí el variance ratio, es mucho más explícito. Los grados de libertad son los degrees of freedoms de SSW. De SSW. Y los grados de libertad de SSA. Al revés. SSA con SSW. Ajá, sí, sí. Sí. Ok, ahí está. Eso nos debe dar la P. Entonces el P-value es 0. Ajá. Porque es 1 por 10 a la menos 56, que es básicamente 0. Ok. Entonces vámonos a utilizar. Voy a utilizar otra vez el generador de números al azar 1859, que es cuando se publicó el origen de las especies, muchachos. En 1859 vamos a utilizar ese número, ese generador de números al azar. O sea, vamos a utilizar esa semilla para que todos los valores al azar entre todos nosotros sean iguales. Y entonces todos los números van a ser iguales. Voy a hacer que los promedios ya no sean extremos. O sea, vamos a utilizar promedios cercanos, 0, 2 y 1. Y entonces todos tenemos que tener los mismos valores si utilizamos esta misma semilla. 1859. Ok. Y entonces ya regresamos. Este es el valor P que calculamos y este es el valor P de la tabla. Ok. Eso fue demasiado rápido, entonces los voy a esperar. Los voy a esperar, pero es que si no lo hacíamos a mano, no me iban a creer y me iban a decir, ah, sí, ajá, vamos a confiar. Como decía Adriana, con justa razón. O sea, la tabla de ANOVA tiene muchos números, pues ya vamos a ver qué significa cada uno de los números, ¿ok? Entonces, los espero y escucho todos los errores que les marca. Pongan su generador de números al azar 1859 para que todos tengamos para que todos tengamos exactamente los mismos números. Eso es lo bonito. Si todos ponemos el generador con la semilla, con la misma semilla, todos los números que tengamos entre todos nosotros son idénticos. Tenemos que tener exactamente estos números. Doctor, ¿podría poner el for? Porque a mí ahí es donde me sale error. Ok, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Dice para, nada más dice para for j igual a 1 hasta number of groups. Ajá. Me lo marca como error y number of groups es igual a size, datos, 2, ¿no?
Sí, pero fíjate, empezamos aquí como que datos es igual a datos ANOVA. Sí, datos es igual a datos ANOVA. Ahora espérate, mira, aquí, para ejecutar esta sección de código, le das Control Enter y entonces tienes que ver que los datos aquí estén. Estos sean los datos. O sea, verlos Selecciono y doy que es una, control enter. que es una matriz de 3 columnas por 20 renglones. ¿Cómo lo seleccionó, doctor? Así seleccionando la línea. Fíjate, es que utilicé ese truco que son 2 valores de porcentaje. Hacen una cosa que se llama un segmento de código, que si le das control enter, bueno, le das clic aquí, le das control enter, se selecciona, se ejecuta este segmento de código. Pero, ok, no importa, dale F5, no, dale F5, dale F5. Nada más, dale scrollea, que es una palabra que no sé cómo se... Scrollea, dale. En la ventana de comandos, fíjate que tengas una matriz de datos aquí. Ah, pero como pusimos CLC, no importa, dale F5. Dale F5 y dense cuenta que sus datos son correctos. Y todos tenemos que tener... tengo eso. Ok, bien. Pero no son iguales. Espérate, y sí tengo la entonces. semilla. No, espérate, la semilla RNG, acá arriba, 1859. Sí, la puse. Espérate, entonces... Hasta arriba. Hasta arriba, sí. Bueno, clear aquí arriba. Sí, clear CLC y luego RNG 1859. Bien. Entonces, aquí tenemos... espérate, los promedios ya los cambié. Promedios le puse 0, punto 1 y 1. Punto 2 y 1. Correcto, 0.2 y 1. Ajá. Sí, ya está igual. A mí me salieron los mismos datos, pero abajo en la P me salió diferente. Ok, ahora fíjate, SST te sale igual, entonces vámonos por partes. Entonces, primero los group min, todos tenemos que tener son las medias de cada grupo, .09, .28, .91. Sí. Ok, luego sigue de gran min es .37. Ese es el promedio no de cada grupo, sino el promedio de todos los grupos, ¿correcto? Ah, sí, correcto. Luego la suma de... El que sigue es... Ok, bien. Luego número de grupos 3, número de datos 60. Ahora aquí está la suma de cuadrados entre grupos es 65. Los grados de libertad entre grupos es 57. Ahí ya difiere. Ok, porque ¿en qué valor difiere? ¿Es SW? Sí, okay. Sale 9.43. Okay. Entonces aquí es donde estos 2 renglones son la clave. Fíjate que estos 2 renglones estén correctos. Entonces, datos grupos viene de tomar cada columna, o sea, vamos a dar una vuelta por cada grupo, o sea, una vuelta por columna, lo voy a poner aquí, una vuelta por columna. Una vuelta por columna, o sea, una vuelta por grupo. De todos los datos agarramos la primer columna, luego contamos cuántos son, cuántos datos tienes tú, ok, y ahí te va a decir cuántos son. Y luego, para cada grupo, o sea, para cada J, calculamos el promedio, que ya tienes calculado arriba, se lo restamos a cada uno de los datos de ese grupo y luego los elevamos al cuadrado y los sumamos. Los paréntesis son muy importantes. El orden de los paréntesis es muy importante. Auxilio. Mildred, Adriana, Marisol. Mande. ¿Le salió?
Todavía no acabo de copiar. Ok. No me sale. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué error marca? No enseña nada de error, pero cuando doy run, no está haciendo. La ventana de comandos está libre, o sea, está blink, 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 no dice busy, no dice nada de eso. No, nada. Ok. Y cuando ejecutas, le das clic en tu archivo, le das ejecutar, no pasa absolutamente nada. No. ¿Nos vas a compartir tu pantalla, Ambi, o qué? Sí. Ok, venga. Ok. Lo puse return aquí abajo para que... A ver, espérate, vamos hasta el renglón 1, renglón 1. Ok. Ahí, espérate, ajá, no puedes empezar con datos ANOVA, ay, auxilio. No, tenemos que continuar donde nos quedamos, porque datos ANOVA están definidos acá arriba. O sea, ahora sí no pudimos empezar de nuevo, sino todo eso tiene que estar debajo de lo que ya habíamos hecho antes. Ok. Sí. Ándale, ajá, ahí tiene que estar eso. Y bórrele donde dice return, por el return tiene que ir, el return va abajo de todo. Ajá. Perdón. Ese return, bórraselo, ajá, sí, bórraselo. Ándale, ahí ejecuta eso. Ok, ahí está. Sí está. Pero la última parte, nada más la última parte que apenas lo hicimos, calculation for ANOVA results. Sí. Aquí. A ver, sube, no tienes ningún return antes. Sube. Estaba única return que... Ok, a ver, ya. A ver, regrésale. Dale. A ver, escribe aquí en la ventana de comandos, escribe datos. Ahí pone datos, escribe ahí datos. Datos, enter. Ok, ahí están los datos, bien. Y ahora escribe SSW, con mayúsculas, SSW. Enter. Ok, entonces todo está bien calculado, nada más que como tienes punto y coma no lo ves. Y hasta abajo pon tu, o sea, quítale el punto y coma. Fíjate cómo yo no le puse punto y coma nada, justo para poder verlos. Estaba enseñando error y no podía por eso y lo puse al final. Como no me daba nada, yo pensé que puede ser este es el error. Aquí lo quito todos los puntos comas. Quítale punto y coma y tienes tu tabla, tienes tu ANOVA hasta abajo pon ANOVA. Aquí mira, me faltó, perdón, no les enseñé esto. Pon para que te salga la tabla de ANOVA y puedas comparar la tabla de ANOVA con todos los valores que hemos calculado. Ok. Ok, entonces, préstanos la... Sí. Ok, entonces muchachos, los entiendo, esto fue tal vez demasiado, o tal vez demasiado abstracto. Sí, no fue demasiado, tal vez es demasiado abstracto, y como siempre estamos combinando programación con estadística, y está complicado, porque está complicado copiar y además ir entendiendo. Entonces, mándenme este código de tarea, que se ejecute, y jueguen, sobre todo, jueguen muchachos con los promedios, varíen los promedios y vean cómo cambian las gráficas, y vean cómo cambian los valores, y vean cómo cambia la tabla de ANOVA, y denle play al video y denle replay para que los conceptos que vimos queden claros, o para que las dudas se hagan más concretas, porque una duda así de no entendí nada es muy general. Necesitamos dudas muy concretas de este paso no me queda claro. Entonces, para que eso suceda, copien el código, vean el video, copien el código, cambien los valores de promedio, jueguen con los promedios,
vean cómo cambian las varianzas, cómo cambia el estadístico F, cómo cambia la P, y vean sobre todo cómo un cociente entre varianzas te permite te permite rechazar la hipótesis nula de que las medias entre grupos es igual. Bien, entonces nos vemos el miércoles para repasar todo esto. El miércoles nos falta la regresión lineal, muchachos. Y entonces el miércoles necesitamos llegar con dudas muy concretas sobre qué es el análisis de varianza. Entonces tarea es, todo el mundo tiene que tener al menos una o dos dudas de qué es el análisis de varianza, cómo se utiliza, para qué sirve y cómo interpretarlo. Mándenme este código y nos vamos el miércoles, que va a ser la última clase y tenemos que cerrar así machín, muchachos, ¿ok? Entonces voy a dejar de grabar, pero me quedo para resolver todas las dudas. Entonces dejo de grabar y los escucho.